Buenos días. Hoy les doy la bienvenida a esta plática donde les presento al ingeniero Alejandro Veraza, a quien le doy una cordial bienvenida y le agradezco a nombre de todo el equipo de trabajo que aceptara la invitación eh, para compartir un poquito de su experiencia con nosotros y los asistentes a este evento de la primera jornada en MTH. Quisiera dar una breve reseña de nuestro honorable invitado. Actualmente es director del Clúster Automotriz de San Luis Potosí y es un conocido líder de opinión en la temática del sector automotriz. También ha desempeñado varios cargos previos en el clúster automotriz y tiene una amplia experiencia a nivel gerencial en diferentes compañías del sector automotriz. A continuación, quisiera cederle la palabra al ingeniero Alejandro Veraza para que pueda iniciar su plática y contarnos lo que hoy tiene para nosotros. Muchas gracias. Bienvenido, ingeniero. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a la Asociación de Moldes, Herramientales y Troqueles. También un agradecimiento a la invitación del CONACYT y a ustedes, asimismo, por facilitar esta entrevista. Y bueno, pues antes que nada quisiera yo presentar un poco más del tema de mi labor. Soy el director del clúster automotriz en San Luis Potosí y como todos sabemos, San Luis Potosí se encuentra ubicado en el corazón de la República Mexicana, corazón geográfico y también el corazón espiritual de la República Mexicana. Estamos al norte del Bajío, esta región que ha llevado ya un crecimiento continuo en los últimos 10 años, industrial, y junto con lo industrial ha llevado la industria metalmecánica, la industria de herramientales, de troqueles, de moldes y también auspiciado y tal vez movido principalmente por la industria automotriz. La industria automotriz es una de las ramas principales de la actividad manufacturera e industrial en México. Sabemos que en los últimos 10 años, a partir del bache industrial, el bache comercial y económico que hubo entre el 2009 y el 2010, la industria automotriz en México resurgió y resurgió de una manera determinante. Hemos tenido crecimientos en esa época que nunca habíamos visto en la industria. Han llegado empresas de distintos países a situarse en México. Si bien México antes del 2010 era una nación que recibía con manos abiertas a la industria automotriz, después del 2010 se volvió en uno de los actores principales en el mapa de la industria automotriz mundial. Sabemos también que México ha estado ligado a el comercio en Norteamérica durante los últimos 25 años con el Tratado de Libre Comercio y que ahora tiene una modificación para entrar al TEMEC a partir de julio de este año. El Tratado de Libre Comercio que existió desde 1995 le dio también la posibilidad a México de incrementar sus exportaciones tanto a los otros dos países de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, como al resto del mundo. Sabemos que la exportación a Estados Unidos y Canadá en promedio incrementó 720% en esos años del Tratado de Libre Comercio. Y lo que se espera es que con el ingreso al TEMEC, con las regulaciones nuevas que hay, pues haya 1 o 2 años de estabilización. Eso nos ayudará también a centrarnos en las necesidades que tiene el país internamente y a la vez poder comprometernos con cumplir todas las regulaciones del TEMEC y lograrlo. México, al ser el país de los 3 de Norteamérica con mejores posibilidades y mayor competencia en el aspecto laboral, se vuelve también un nicho para todas las industrias no norteamericanas que desean estar en la región Norteamérica. Y pueden ser de países tan lejanos como los de Oriente, China, Japón, Corea, Taiwán, o puede ser también para países del continente europeo. Hoy por hoy sabemos que México tiene esta muy buena situación geográfica y esta situación geográfica más la situación laboral nos dan una competitividad bastante fuerte. Por otra parte, México debe aprovechar esta situación
actual, una situación que muchos podrían verla como un reto, y si lo es un reto de privilegio, porque no cualquier país tiene estos retos en esta época. Sabemos que la pandemia nos pegó, no nada más a México, al mundo entero, pero tal cual significa que todo el mundo tendrá que salir de ella, no nada más México. Y si bien México tiene la posibilidad de salir de la pandemia, pues también tiene la oportunidad de crecer aún más que otros países por la localización y la entrada en vigor del TEMEC. México ha estado logrando crecimientos continuos en la industria automotriz, tanto en producción de autos como en la exportación. Sabemos bien que no toda la producción de autos que México ha logrado se queda en el país. Es un hecho que se queda menos del 30%, aproximadamente el 25%, y el resto se exporta. Entonces, esta exportación nos ha dado la pauta para ir mejorando la calidad. Muchas empresas han tenido que ser a la vez proveedores de la industria automotriz alemana, como de la americana, como de la japonesa, como de la coreana, y con eso nos ha llevado a plataformas de calidad en distintas especificaciones de la industria. Hay proveedores de la industria en México que cumplen con el IAG, que es la normatividad internacional de la industria automotriz, y hay otros tantos que cumplen con el VDA, que es la normatividad alemana de la industria, y esto aunado a también cumplir con todos los requisitos de las empresas japonesas y coreanas, pues nos da una ventaja muy competitiva en el aspecto de calidad. Si bien México ha crecido en los últimos 10 años, el paso del 2018 al 2019 presentó una ligera baja en la exportación de autos, porque el mercado así se comportó, el mercado norteamericano así se comportó. Y cuando digo ligera fue de 3.35%. En 2018 México exportó 3.450.000 autos y en 2019 exportó 3.330.000 autos. Realmente fue una baja muy pequeña. Sin embargo, en el mercado interno se vio una baja un poco más fuerte, del 7.65%, en lo que se vendió 2018 comparado con lo que se vendió 2019. Sabemos que este año las cifras serán muy distintas. Se están esperando cifras récord hacia la baja, pero no nada más en México, sino en todo el mercado automotriz mundial por la pandemia del COVID-19. Para ser más específicos, hacia la región Norteamérica, que es la región donde estamos y nuestro principal mercado, estamos esperando que la región Norteamérica completa, Canadá, Estados Unidos y México, tenga un decremento del 25% en ventas este año comparado contra el 2019. Y la recuperación sea paulatina para llegar al 2023 con un decremento respecto al 2019 de menos del 10%, y el 2024 ser el año en el que se recupere totalmente el mercado norteamericano en cuanto a venta de automóviles. Esto significa, pues, que para México también la exportación va a seguir ese patrón. Es una tendencia este año a la baja, pero con una recuperación paulatina en los próximos 4 a 5 años. Esto da la oportunidad para que en México no nada más se establezcan más empresas, sino las que ya están tengan un proceso de recuperación que poco a poco nos vaya dando la pauta para incrementar modelos, para incrementar tecnología, para adaptar nuevos inventos tecnológicos en México. Y esto incluye la parte de los moldes, troqueles y herramientales. Es muy importante mencionar que la industria de moldes, troqueles y herramientales en México, junto con la industria automotriz, tienen una oportunidad muy clara para estos próximos 2 o 3 años, porque no nada más estamos siendo el país objetivo para la producción de autos, sino que esta producción de autos junto con el TEMEC, que pide la localización
de proveedores en México y en Norteamérica, pero por lo que mencioné anteriormente, que México siendo el país que tiene la ventaja competitiva en geografía y en el mercado laboral, pues es evidente que las empresas que están fuera de Norteamérica quieran venir a México y como es muy caro producir herramientales y luego mandarlos a México o moldes o troqueles y posteriormente tener que hacer cambios de ingeniería que pueden ser costosos, pues lo mejor sería ya empezar a producirlos en México. La capacidad la tenemos, la capacidad intelectual se está dando. Hay muchas empresas grandes en México que están ya entrenando y capacitando a ingenieros jóvenes para poder estar diseñando moldes y troqueles y poco a poco estar implementando talleres tanto en las mismas empresas grandes que pueden ser las propias productoras de autos en los distintos estados de México o para que podamos nosotros generar talleres o incrementar los que están ahora para esta producción tan importante de los moldes, troqueles y herramientales. Es clave para cualquier país que quiera crecer una industria como la industria automotriz en México, tener localmente la producción y el diseño, sobre todo el diseño de los moldes, de los troqueles y herramientales que se requieren para soportar esta industria. La industria automotriz actualmente a nivel mundial está desarrollando mucho el auto eléctrico y en todas las noticias vemos cómo el auto eléctrico está ganando mercado. Sin embargo, el auto de combustión interna aún sigue y aún seguirá por varios años. Con este problema que hubo en este año a nivel mundial de la pandemia, el retraso de la salida del auto de combustión interna es un hecho. Si se retrasa 2 años, 5 años la salida, pues es evidente por este pequeño obstáculo que tuvimos a gran escala en el mundo, pero es definitivo que este auto con propulsión por la combustión interna debe irse mejorando. O sea, tanto la eficiencia del motor, como lo hemos visto en los últimos 20 años, ha sido mejorada. La eficiencia en el consumo de gasolina, de combustible, sea gasolina o diésel, ha sido mejorada y debe ser mejorada. Ahora estamos ya viendo autos que pueden consumir la mitad del combustible que se consumía hace 20 años. Entonces, no dudo que la combustión interna vaya a ser un objetivo de mejora dentro de los próximos años. Esto conlleva el requerimiento de nuevos materiales, nuevas aleaciones metálicas para que esa combustión interna sea más eficiente y por lo tanto se necesitarán nuevos troqueles o nuevos herramientales para producir estas partes con innovaciones metalmecánicas que puedan soportar a una combustión interna más eficiente. Por otra parte, estará el crecimiento de la industria del auto eléctrico. Eso se va a ir dando en paralelo y cada vez va a ser mayor. También ahí se requieren de elementos y componentes metalmecánicos porque si bien no tendremos ahí la combustión interna, pero sí tendremos el requerimiento de enfriar todo el sistema operativo eléctrico del auto. Y esto requiere también de muchos componentes metálicos, sobre todo en aluminio, que son más ligeros, pero que deben ser producidos y deben ser manufacturados en algún lugar. Y bueno, pues qué mejor que manufacturarlos en México. Eh, Hay muchas empresas que están creciendo a la par de las productoras automotrices en el nivel 1 o lo que se conoce como el Tier 1, en el nivel 2 también, y nos falta crecer ese nivel 3 o el Tier 3 de los proveedores en la industria metalmecánica mexicana. El clúster automotriz de San Luis Potosí es lo que propone la sinergia, la proyección, colaboración para lograr el crecimiento no nada más de los Tier 1, o sea, no nada más de los proveedores de nivel 1 que van creciendo a la par de los productores de autos, sino también del nivel 2 y el nivel 3 de proveeduría, que puede llegar a ser tal vez también aquellos productores de las materias primas.
Entonces, el clúster automotriz de San Luis Potosí, con estas propuestas y junto con los demás clústeres de los estados automotrices en México, hemos formado la red de clústeres, la Red Nacional de Clústeres de la Industria Automotriz, y actualmente somos en este grupo ya 11 estados representados por esta red y que continuamente estamos proponiendo tanto proyectos como temas relevantes para la capacitación del personal que pertenece a la industria automotriz en México. Que por cierto, hemos llegado ya al 1,000,000 de personas que están laborando en la industria automotriz directamente en México y con muchas más, cerca de 6, 7 millones adicionales que laboran indirectamente para la industria automotriz. Esta labor indirecta incluye a todas estas empresas metalmecánicas que nos soportan con la producción, el diseño, los cambios técnicos por la parte de moldes, troqueles y herramientales. No creo que se pueda concebir un auto en los próximos 20 años, y tal vez ni siquiera en los próximos 50, que pueda no necesitar moldes, troqueles y herramientales. Los autos, sea cual sea la propulsión del auto, lo seguirán necesitando y es un hecho que México tiene la gran oportunidad actualmente para poder lograr que esta industria tan importante de soporte para la industria automotriz crezca junto con la industria automotriz y con las ventajas que nos da el TEMEC para la localización de proveedores en la zona Norteamérica y bueno, lo que nos importa es que se vengan a México. El clúster automotriz de San Luis Potosí es una agrupación de empresas de la industria automotriz que están localizadas en este estado. Trabajamos y colaboramos junto con el gobierno estatal, específicamente con las Secretarías de Desarrollo Económico y la Secretaría del Trabajo, pero también creamos alianzas con otras, digamos, academias o con otras instituciones no necesariamente gubernamentales ni industriales que le dan apoyo a la industria automotriz. Estas pueden ser universidades, pueden ser escuelas técnicas, pueden ser clínicas para el soporte en las actividades sanitarias, o pueden ser barras de abogados o representantes o bufetes de abogados, donde nos estemos basando en todas aquellas áreas y todas aquellas profesiones que no tenemos dentro de la industria automotriz. Porque, pues bien, la industria automotriz durante muchos años se ha basado principalmente en la ingeniería y por lo tanto tenemos el 80% de la gente empleada en la industria automotriz tiene una relación alta con la ingeniería o son ingenieros en cualquiera de las ramas. El clúster automotriz, por lo tanto, está representado por la industria, el gobierno y la academia. Actualmente somos líderes en diversos aspectos y también está en esta alianza, digamos, el representante y secretario del Desarrollo Económico de nuestro estado, que es el licenciado Gustavo Puente, y tenemos también la presencia como presidente del clúster al ingeniero Gunther Daut, que es vicepresidente de Bosch. Hemos agregado valor en este 2020 de una forma tácita, puesto que la participación del clúster ha sido en el desarrollo de la industria, pero también hemos puesto a la industria automotriz todas aquellas normas y normatividades que han ido cambiando en este 2020. Sabemos que una de las principales ha sido en el rubro sanitario y que bueno, pues esto nos pone en una plataforma distinta a la que veníamos manejando hasta el 2019 y hemos tenido que incrementar esta capacidad sanitaria en la industria. A mí me da mucho orgullo y tal vez puedo presumir que San Luis Potosí fue uno de los estados que más rápido se recuperaron después del bache de la pandemia. Tuvimos abril y mayo como 2 meses en los que no se produjo nada en todo el país, hablando en la industria automotriz, y San Luis Potosí tuvo esta ventaja de poder ser uno de los estados que se recuperó en menos de 3 semanas
y pudimos arrancar todas las industrias al nivel que el gobierno nos permitió y en estas 3 semanas, sin ningún problema. Y hasta ahora, dentro de la industria automotriz y de la industria metalmecánica de San Luis Potosí, no se han generado contagios a manera de que pudiera ser esto un problema sanitario en la región. Entonces, es un orgullo tanto para la industria automotriz como para el clúster, como para el Estado en sí, que podamos dar estos resultados. Una de las empresas que está muy de la mano con nosotros es una de los representantes de moldes, troqueles y herramientales en el estado de San Luis Potosí. Y bueno, sabemos que está apoyado por el CONACYT y eso es también una fuente de tecnología para nuestra industria. Crecer juntos siempre es mejor y esperamos tener el apoyo continuo de la industria metalmecánica, la industria de moldes, troqueles y herramientales para este crecimiento del clúster automotriz y de la industria automotriz en nuestro estado. Se vienen épocas un poco difíciles por la disminución que hubo en el mercado internacional, en el mercado de Norteamérica. Tendremos retos importantes, que no solamente es la introducción del TEMEC, del cual voy a hablar en unos momentos, pero también sabemos que la inversión, tanto extranjera como nacional, ha tenido una interrupción en este año. Esperemos poder reactivarla para que en el país se puedan dar mejores oportunidades, tanto en el aspecto industrial como en el aspecto laboral, y poder no nada más salir de este mal paso de la pandemia, sino poder cumplir con nuestros retos y nuestros compromisos hacia los próximos 3 años. La inversión en estos últimos meses se vio afectada. Evidentemente hubo una caída de alrededor del 11, del 10%, con respecto al mismo periodo del primer semestre del 2019, pero esperemos que esto se vaya continuamente mejorando. Y hemos visto que las empresas grandes, automotrices, productoras, no han dejado de invertir en México. Y eso es bastante positivo. Tenemos inversiones tanto de empresas como Volkswagen, como de Nissan, de Ford y de Toyota. Y esto nos da la pauta para que poco a poco las demás empresas del país, a los distintos niveles de producción en la industria automotriz, sigan invirtiendo. Es importante hacer el hincapié de que no nada más las empresas grandes y las súper grandes, que son las OEMs o las productoras de autos, sean las que inviertan. Necesitamos también incrementar la inversión de los proveedores de segundo nivel y tercer nivel, o sea, los Tier 2, los Tier 3, que es donde se localizan todos estos productores metalmecánicos de herramientales, de troqueles y de moldes. Es muy importante tenerlos moviéndose junto con la industria automotriz terminal, para que no demos pauta a que sean proveedores extranjeros los que tomen este rol, este papel. Sí nos tenemos que basar mucho en ciertas metodologías y sobre todo en la tecnología extranjera. Sabemos que Alemania es una fuente de esta tecnología en cuanto a moldes, herramientales y troqueles. También lo es Japón y también lo es China. Así es que tendremos que recurrir a estas naciones para que podamos seguir dándole a nuestras empresas en México la punta tecnológica de lo que se está viendo últimamente en la industria de moldes, troqueles y herramientales. Portugal es una muy buena fuente de conocimiento en estos temas y pues esperemos que nos sigan apoyando en los próximos años con ese conocimiento que ellos tienen y que nosotros podemos ir asimilando. También en cuanto a moldes y troqueles se ha visto un crecimiento en los últimos años y esperemos que sigamos utilizando esa capacidad que hay en la producción de estos herramientales en el país. La capacidad actual de la industria automotriz no es la máxima. Tenemos como país completo, con todas las
productoras de autos que existen instaladas al día en nuestro país, tenemos una capacidad de 6 millones de autos al año. Y esto es trabajando 3 turnos en la mayoría de estas empresas, 5 días o 5 días y medio a la semana. Actualmente, y cuando digo actualmente, fue al final de 2019, logramos estar aproximadamente al 65% de esa capacidad, 60-65%. Definitivamente este año no va a ser un año en el que aprovechemos esa capacidad, pero esperemos que los próximos años, conforme vayamos recuperándonos, nos acerquemos más a poder cubrir el 85-90% de la capacidad instalada. Esto requerirá de más componentes, requerirá de más producción interna de estos componentes por el Tratado de Libre Comercio y requerirá que estos componentes tengan un molde o un troquel o ciertos herramientales para que poco a poco vayamos soportando esta mayor demanda de componentes a nivel regional. El TEMEC es lo que nos da. El TEMEC es una plataforma donde se nos está pidiendo que la localización de la proveeduría vaya en incremento. Sabemos que tenemos que ir al 66% de contenido regional este año y hacia el 2024 tendremos que cumplir el 75% de contenido regional. Este contenido regional o valor de contenido regional, que es en porcentaje, se basa no nada más de lo producido en México, sino de lo producido en toda la región. O sea, cada auto tendrá por lo mínimo el 75% hacia el 2024 de componentes hechos en Norteamérica. Y hechos en Norteamérica significa desde Alaska hasta Quintana Roo. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar esta plataforma para demostrar que México tiene esa capacidad para captar el incremento de este valor de contenido regional. Pasamos del 60-63% hasta un 75%. Este casi 15% de incremento no es fácil de lograr. No creamos que es tan simple como decir, tráete los componentes o tráete esta fábrica de tal país hacia México y con varita mágica se logran las cosas. Es una labor titánica y creo que la industria automotriz requerirá mucho el apoyo de la industria de moldes, troqueles y herramientales para lograrlo. Debemos trabajar juntos, debemos ser una industria completa, crear esas sinergias que aún no tenemos y aprovechar ya las que hemos logrado. Y las dos asociaciones, tanto la de moldes, troqueles y herramientales como la red de clústeres, podemos hacerlo juntos, la red de clústeres automotrices de México. Entonces, yo veo un panorama positivo, un panorama de crecimiento para ambas industrias. Sugiero que tengamos unas sesiones continuas para ver cuáles son todas las oportunidades que debemos atacar dentro de México y poder lograr que las dos industrias vayan creciendo de la mano, ¿no? Y tenemos una década delante de nosotros, no solamente veamos este 2020, veámoslo sí como un año de aprendizaje y sobre todo un año en el que podemos ver las oportunidades que nos vienen por delante. Deseo lo mejor para ambas industrias y espero que podamos lograrlo. Cuenten con nosotros por parte de la red de clústeres de la industria automotriz y bueno, pues esperemos que México logre el reto. Muchas gracias. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias, ingeniero, por la plática que nos acaba de dar. En definitiva, pues sí nos aportó un panorama muy completo de lo que es la industria automotriz, tanto el pasado, el presente y las oportunidades y retos que se vienen, bueno, que ya están en puerta y que aparte están en un futuro no muy lejano ya, ¿no? Entonces, bueno, quisiera agradecerle y quisiera hacerle unas preguntas de algunas dudas que me surgieron y bueno, quisiera comenzar preguntando qué oportunidades y retos conlleva para la industria automotriz mexicana el TEMEC en cuestión de investigación
desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos. Y sobre todo, cómo nosotros como academia, como científicos, podemos sumarnos, bueno, ya, ya trabajan con la academia de científicos, ¿no? Pero cómo podemos todavía sumarnos más y qué es lo que requieren de nosotros para que este proyecto, pues, podamos contribuir de manera positiva. Bueno, mira, la respuesta va en tres sentidos. La primera parte, que yo creo que es la fundamental, es que el TEMEC nos está poniendo la oportunidad de incrementar nuestro valor de contenido regional. Esto se traduce no nada más a producir más componentes en la región, sino a tener ese diseño y esa fuente de innovación en la región. Sabemos que los ingenieros mexicanos tienen muchas capacidades, se ha demostrado. De alguna u otra manera, no sé si decir que es por desgracia o por fortuna, pero sabemos que los ingenieros mexicanos se han ido a otros países porque los han requerido allá. Un país que tiene una demanda altísima de ingenieros es Alemania. Y hay veces que yo he leído que se ofrece a ingenieros mexicanos muchas oportunidades para irse a Alemania. Bueno, ahí tenemos una gran oportunidad, porque esos ingenieros mexicanos en algún momento pueden regresar ellos mismos e instruir a más ingenieros en México o ser una fuente de conocimiento desde Europa hacia México. Por nuestra parte en México, estos ingenieros que no se van, los que se quedan en México, creo que tienen muchas oportunidades en distintas ramas de la industria automotriz y la industria de moldes, troqueles y herramientales para aplicar sus conocimientos y para poder adquirir nuevos. Hay mucha oportunidad en materiales, muchísima. Materiales nuevos, aleaciones, productos plásticos que van mejorando tanto su resistencia como su flexibilidad, elasticidad, resistencia a la temperatura. Entonces, creo que, por ejemplo, el tener talleres bien fundados y bien soportados académicamente, como lo tiene el CIATEC en San Luis, es una ventaja. Lo que necesitamos es que las empresas y las universidades empiecen más a participar juntas en esta demanda de ingenieros y oferta de ingenieros. Porque si bien de la industria demanda ingenieros con ciertos conocimientos, tenemos por la parte académica que saber cuáles son esos conocimientos que se demandan. El ser un ingeniero mecatrónico es ventaja, pero el ser un ingeniero industrial también es ventaja. Bueno, ¿en qué ramas de la ingeniería industrial o en qué nichos de la ingeniería industrial se va a demandar más el conocimiento? ¿En qué nichos de la ingeniería mecánica? Por ejemplo, todo lo que es el conocimiento de la ciencia de materiales como ingeniero va a ser cada vez más requerido, más demandado. Entonces, no nada más el ingeniero en mecatrónica o el ingeniero en robótica va a tener oportunidades, sino el mecánico, el químico, el industrial va a tener muchas oportunidades. El chiste es que identifiquemos cuáles son los requerimientos de la industria para que esas oportunidades se vayan perfilando hacia esos requerimientos. ¿Ok? Entonces, el TEMEC nos da la parte, digamos que económica y la parte de requerimiento. Las empresas nos están dando la pauta de cuáles son los requerimientos de conocimiento y las universidades y los centros técnicos deben ir de la mano de las empresas para lograr estos requerimientos y poder cubrir las oportunidades que tenemos. Muy bien, me parece muy interesante. Usted mencionó durante su plática que una parte clave precisamente para el éxito de la industria automotriz en México es apoyar y dar seguimiento a las empresas que están en el Tier 2 y Tier 3. Así es. Entonces, mi pregunta sería, nosotros como académicos, como científicos, eh, ¿qué apoyo podemos darle precisamente a estas empresas que están en Tier 2 y Tier 3, precisamente para que no se queden atrás, sino vayamos todos juntos de la mano, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los puntos que más requieren estas empresas es el acceso a las universidades y el acceso al conocimiento.
Es un hecho que podemos establecer mejores vínculos, y el clúster se está esforzando por hacer esto, entre ese nivel de empresas y las universidades. Eh, si yo me pongo en los zapatos de un ingeniero que está egresando este semestre, el próximo, dentro de un año, es evidente que van a querer irse a trabajar a una empresa grande, a una empresa que tiene renombre, a una empresa que aparece en los diarios, a la que dice que está contratando para llevarte a otro país a estudiar. Eso es evidente. Nos ha pasado, yo creo que a todos los que hemos salido de una universidad. Sin embargo, las empresas más pequeñas y las empresas más locales que no ofrecen esa ventaja, podrían también ofrecer ventajas competitivas a los estudiantes, no necesariamente es incrementar salarios, pero otras ventajas como capacitación continua, en la que los estudiantes que van egresando puedan ya entrar a estas empresas y los centros de tecnología dar una capacitación continua a ese estudiante que ya deja la universidad, que entra a la empresa y que se puede seguir capacitando. Por ejemplo, si yo soy una Tier 2 que produzco aceros, que produzco piezas con acero, ¿cómo puedo hacer que mis ingenieros recién egresados y que apenas entraron a mi empresa puedan adquirir mayor conocimiento en la ciencia del proceso del acero, del maquinado del acero? ¿Cómo pueden investigar sobre qué herramientales está habiendo en la industria a nivel mundial que mejoren la resistencia a la temperatura, que mejoren las precisiones de maquinado? Porque la industria automotriz no requiere maquinados de milímetro, requiere maquinados de micra. Y entonces, ahí es cuando el ingeniero recién egresado de una universidad ya no tiene el conocimiento necesario para llegar al diseño de los maquinados en micras. Entonces, ¿cómo pueden estos centros técnicos irle dando mayor conocimiento a nuestros ingenieros para que logren estas precisiones que se requieren en la industria automotriz? Ese sería un punto. Hay otras áreas, pero bueno, en lo que nos concierne el día de hoy, que estamos hablando de moldes, troqueles y herramientales, este acabado fino, tanto en las superficies como en la resistencia del material, como en curvas, en perfiles, en esquinas, donde debo comportarme siempre al nivel de mu, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Ok? Sí, muy bien, muchas gracias. También quisiera preguntarle, por ejemplo, con respecto al TEMEC, eh, a diferencia del Tratado de Libre Comercio, o sea, ¿qué diferencias hay significativas eh, que impactan a la industria automotriz, tanto en oportunidades como en retos? Bueno, el principal reto oportunidad es el que ya mencioné del valor de contenido regional, porque nos está dando la puerta, es como ponernos la portería y nada más tenemos que jugar bien el balón para meter el gol, ¿no? La portería está ahí, sin portero casi casi, porque nos están diciendo, tienes que traer más producción hacia Norteamérica, pero a la vez México es el país con mejor localización y con mejores situaciones laborales. Adelante. Ese es uno. El otro reto es el del conocimiento. Es evidente que las empresas, conforme vayan trayendo esa proveeduría hacia la región, van a requerir de conocimientos. Desde que el que diseña el proceso, el que diseña el producto, hasta el que implementa ese diseño. O sea, del diseño a la elaboración, a la manufactura, hay mucho que lograr. Por ejemplo, una carrera que no se da en México y que a mí me gustaría verla en México es Project Management. La administración de proyectos la dan como materia, pero cuando sales, seas ingeniero industrial, metal mecánico, metalográfico, químico, mecatrónico, robótica, te metes a un proyecto, o a dos, o a tres, o a 10. Y conforme vayas creciendo en la industria, independientemente si es en la misma empresa o no, tu requerimiento de la participación de proyectos es mayor. Bueno,
por lástima, no damos la carrera de Project Management. Si acaso ofrecemos diplomados, alguna maestría, pero no nos estamos especializando en eso. Y esos proyectos no nada más son de la industria automotriz, claro que es la que más lo requiere, pero también lo requiere mucho la aeroespacial y también lo requieren mucho, si yo voy a hacer un molde, es un proyecto. Si voy a hacer unos troqueles, es un proyecto, ¿no? Y mi cliente que se llame A de la industria automotriz o mi cliente que se llame B de la industria aeroespacial, van a requerir que el proyecto se complete en tiempo, en costo y en calidad. Siempre. Si no tengo gente preparada en proyectos, por mucho que sepan la ciencia de material y la ciencia de la robótica, van a fallar en el proyecto. Esa es una de las carreras que siento que México se está quedando atrás. Otra que nos hemos quedado atrás, no por un año, por años, es la ingeniería automotriz. Yo no veo una sola universidad que tenga una ingeniería automotriz completa y que la ofrezca a nivel de competencia de las universidades extranjeras. En la ingeniería automotriz, claro que la base es la mecánica, por mucho, pero llevas materias hacia sexto, séptimo, octavo, noveno semestre que son muy específicos de la ingeniería automotriz y que pues no la tenemos en México. Sí hay universidades que lo ofrecen, pero no le están ofreciendo el nivel de las universidades extranjeras. Es otra de las carreras. Y a la que no le hemos dado tanto impulso, sí la tenemos, pero no le damos tanto impulso, es a toda la parte de materiales, a toda la ciencia de materiales. Sí hay investigación, sí algunas universidades lo logran y lo hacen bien, pero creo que lo podríamos hacer mejor. Podríamos expandir más nuestra investigación en materiales en muchos estados y en muchas universidades. Ok, muchas gracias. Y por último, quisiera preguntarle, en cuanto al entorno global, o sea, a nivel mundial, con respecto a la competencia en el sector automotriz, porque bueno, evidentemente en la cuestión de moldes, troqueles y herramientales, pues México compite con China, compite con Alemania, o sea, compite con diferentes potencias en esta temática y pues también en general en la industria automotriz. Ahora con el TEMEC, eh, cambia un poco ese panorama en la manera en que se estaba moviendo toda esta competencia a nivel mundial, o se mantiene igual, o cuáles serían como esos cambios significativos en esa nueva competencia después del TEMEC. Bueno, el tema que aparte del tema del valor de contenido regional, tiene también el tema, tiene otros dos temas muy importantes. De hecho, nosotros hemos abierto talleres para que las empresas lo conozcan de manera puntual. Uno es el tema laboral. Y muchos cuestionan o comentan que México debe incrementar su, digamos que su nivel salarial. No necesariamente voy a hablar de un salario en específico, sino que debe incrementar su valor, su nivel salarial. Y desde mi perspectiva es sí, debemos pagar mejor a todos los niveles, o sea, desde la persona que está ensamblando, no sé, un tornillo, una calavera, hasta el que ensambla un panel o que ensambla partes del chasis o los que están soldando, que es una labor principal e importantísima en el auto. Ahí tenemos que incrementar nuestro nivel salarial, pero también lo tenemos que incrementar en los ingenieros, en los licenciados, en los psicólogos, en los médicos, todos los que están involucrados en la industria automotriz. Como dije, el 80% somos ingenieros, pero hay un 20% de profesiones que también están involucradas en la industria automotriz y que deben también incrementar su nivel salarial. Pero, ahí viene el gran pero que yo vislumbro, nuestra competencia, nuestra capacidad intelectual y nuestra eficiencia laboral también tienen que incrementar. O sea, no nada más es incrementar un salario por incrementarlo. Debemos incrementar nuestra eficiencia para poder incrementar el nivel salarial. O sea, van de la mano, no es uno u otro, son ambos. Para incrementar nuestra competencia era lo que yo refería hace unos momentos, incrementar nuestro conocimiento desde el nivel de la universidad.
y ya saliendo de la universidad, seguir educándonos. Porque si alguien cree que a la hora de salir de la universidad es el último estudio que hiciste, pues creo que estás bastante mal. Tu estudio debe continuar y cuanto más quieras avanzar, más debes estudiar. Postgrado. ¿Okay? Entonces, estas oportunidades que se nos presentan son bastante logrables, siempre y cuando querramos entrarle al estudio, al conocimiento, a mejorarnos, a manejar bien nuestras distintas profesiones en el ámbito industrial, tanto automotriz como en el metal mecánico en México. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Ahora, por último, nada más me restaría, pues nuevamente agradecerle a nombre de Ciatec y de todos los colaboradores y también a nombre de los asistentes a este evento, pues que nos haya concedido parte de su tiempo, porque bueno, sabemos que tiene una agenda muy ocupada, y pues nuevamente les reitero, pues las gracias, y los saludo Pues desde muchas aquí. gracias al CIATEC, muchas gracias por la invitación, por la coordinación y a la industria de moldes, troqueles y herramientales de México. No nada más mi agradecimiento por este evento, sino también por esa colaboración con la industria automotriz y esperemos que vayamos en aumento. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias. Buen día igual. Hasta luego. Hasta luego.